Yo encantado de estar pues otro martes con ustedes aquí, compartiendo, aprendiendo y sobre todo dándonos la oportunidad de ser simples. Yo voy a hablar de la simplicidad siempre porque el ser simple te hace bueno, el ser simple te hace mejor y el ser simple literalmente te hace muy humanista, porque cuando tú te ves como una persona simple, a nadie le ves literalmente para abajo, a todos aprendes a verles a tu misma altura, a tu misma medida y sobre todo pues con estos ojos espirituales que yo hablo todos los programas. Y pues a las personas igual que me conocen hace mucho tiempo que voy en la radio, siempre pues compartiendo temas que de una u otra forma nos ayudan a crecer. Mira, hoy martes a mí me ha fascinado hablar acerca pues de las relaciones dentro de nuestra casa, pero esas relaciones que se van también perdiendo, tanto por no hablar, tanto por el ego. Si se acuerdan que la anterior semana hablábamos del ego intelectual, hoy vamos a hablar del ego familiar. ¿Ustedes sabían que hay el ego familiar? No sabían, mira. A veces nosotros vivimos en familia, vivimos con nuestros hijos, vivimos a veces entre hermanos y ese ego a veces nos divide, hace que peleemos. De una u otra forma, a mí me ha fascinado hablar acerca de la familia. Cuando el ego del papá y el ego de la mamá hacen que los hijos se vuelvan egocentristas. Yo no sé en qué momento, cuando la pareja tiene hijos, cuando papito y mamita tienen hijos, comienza a crecer el ego de que tal vez uno de los dos sabe educar mejor al hijo, o que uno de los dos sabe la fórmula mágica para que el hijo le vaya bien. Tal vez si te estás familiarizando con el programa, ¿no es cierto? Porque pasan en muchas parejas, pasan en muchas personas. A veces, pues, los primeros, o por lo menos los problemas más grandes en una relación son el cómo educar a nuestros hijos, el cómo le está tratando a mi hijo, el cómo le está haciendo a mi hijo. Entonces eso hace que nosotros como pareja nos dividamos y no nos damos cuenta que dentro de la familia también existe el ego familiar. ¿Y cuál es el ego familiar? Cuando yo siento que mi familia es más. Cuando yo siento que mi familia me ha dado las herramientas perfectas para ser exitoso. Cuando desacredito la familia de mi pareja. Ese es el ego familiar. Cuando nosotros tenemos hijos y cuando nuestros hijos van creciendo, nosotros a veces en peleas les vamos diciendo eso, ¿no? En peleas les vamos diciendo es que la familia de tu papá, es que tu abuelo, es que tu abuela, no es que tu papá. Y de una u otra forma no les culpo, porque en momentos de ira, en momentos de irritabilidad, en momentos de incomodidad, los seres humanos somos impulsivos, hablamos, atacamos y ofendemos. Obviamente, nos pasa a todos los seres humanos. La idea es no convencernos de que eso funciona. Porque si nosotros nos convencemos de que solo como yo soy papá o solo como yo soy mamá funciona, vamos a entrar en un conflicto paterno-materno. ¿Qué es lo más lindo? Yo creo que lo más lindo es dejar que los hijos poco a poco pues vayan conociendo las debilidades tanto de papá como de mamá. Los niños entre los 5, 6, 7 años van creciendo, se van dando cuenta de las cosas. Hoy tenemos cerebros mucho más rápidos, cognitivamente se estimulan con el teléfono, más hábiles. Entonces nos damos cuenta que los niños hoy se dan cuenta de muchas cosas. ¿Qué es lo más prudente, lo más importante? Que el niño no aprenda a ser egocentrista, que el niño no aprenda a generar inseguridades porque papá y mamá les ve peleando por el niño. Yo creo que siempre pasa en muchas familias o siempre pasa en algunas personas de que papito y de que mamita pelean por cómo criarle al niño, cómo criarle a la niña, que es que tú eres muy pacifista, no, es que tú le gritas mucho, no, es que tú, no. Yo hoy quería hablar acerca del ego familiar porque el ego familiar es tóxico. Nosotros cuando venimos del ego familiar siempre vamos a pelear porque vamos a pensar que todo lo que me dijo mi familia es la razón absoluta, lo que me dijo papá, lo que me dijo mamá es la razón absoluta. Nosotros necesitamos hoy hacer algo. Si tú te casas con otra persona, estás entendiendo que viene de diferente filosofía, diferente cultura y diferentes paradigmas. Te estás casando con alguien de otra familia. Al momento que tú tienes un ego espiritual, le desacreditas a la otra persona. Le desacreditas. Por eso es que para ser familia se necesita, obviamente, venir de distintas familias para que la nueva familia tenga un contexto real de lo que puede ser sus limitaciones, sus creencias, todo lo que como familia pueden decidir. Mira, yo te voy a decir algo con el corazón en la mano y ojalá no te ofendas. Yo no estoy de acuerdo que los hijos casados vivan con los papás. No, no se puede. No se puede, no pueden los hijos vivir con los papás. De acuerdo al tema económico pueden quedarse 1, 2, 3 mesecitos, hasta un año, pero no toda la vida. Los problemas que tiene la pareja son demasiados para poner un problema con el suegro o con la suegra.
La convivencia es algo fuerte. La convivencia entre dos personas que no se conocen es demasiado fuerte para convivir con la mamá o el papá de mi pareja. ¿Yo por qué he querido hablar acerca de esto? Porque el ego familiar se produce cuando mi suegra vive conmigo o cuando mi suegro vive conmigo. Y lo digo con todo el respeto. Ustedes saben que soy directo. Los que me siguen en la radio hace 4 años saben que yo soy demasiado directo. Y hoy estoy hablando de familia. Y no te digo que le mandes sacando a tu suegro, a tu suegra, a tu mamá. No. Pero es prudente que tengan un espacio, ustedes, en donde sean familia. ¿Sí se han dado cuenta cuántas veces los suegros le quieren enseñar a criar a un hijo? Eso también es un problema, porque los hijos no les ven como autoridad a los papás, sino a los abuelos. ¿Cuántas veces los abuelos delante de los papás les dicen, si vos eras malcriado, ¿qué tienes que estarle retando? Si vos igual eras vago. Así les dicen los abuelos a los hijos, les están haciendo tóxicos, porque el hijo le está diciendo, si mi papá era vago, no tiene derecho a exigirme. ¡Qué bestia! Le doy aplausos al abuelo. Entonces le aplaudo a la abuela. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que los abuelos a nosotros nos golpeaban y hoy son más humanistas. Yo tengo mucha gente que dice, oye, mi papá a mí me pegaba, me castigaba, y ahora que no le pegue a mi nieto, o que no le pegue a mi nieto porque le daña. Por favor. ¿Por qué hoy se divorcian las parejas? ¿Por qué hoy la familia en un contexto de algo hermoso como empresa ya no se da? Por eso. Porque el ego familiar viene cuando el papá y la mamá están metidos en la relación. No se diga cuando discuten o pelean. Cuando pelea el esposo y la esposa es problema de los dos solucionarlos. Se metió la mamá y se metió el papá y se metió el suegro como angelitos supuestamente. Alimentaron el ego familiar. ¿Y por qué alimentaron el ego familiar? Porque si mi hija me viene a contar a mí algo de su familia que le fue mal, yo por ser mi hija le voy a dar la razón. Yo por ser mi hija le voy a creer. Entonces, si todas las veces le escucho a Caperucita la historia, el lobo va a ser malo todo el tiempo. Mira, ¿por qué me ha gustado hablar del ego familiar? Yo la semana anterior te hablé del ego intelectual y espero hayamos cambiado mucho. Hoy te hablo del ego familiar porque eso está destruyendo familias. El ego familiar está destruyendo familias porque cuando nuestros hijos están niños decimos, es que a mí me criaron de esa manera, pero a ti, tu hijo es otra persona, tu hijo tienes que contextualizar qué dice el papá o qué dice la mamá. Mira, hoy en el siglo XXI el contexto de familia ha variado mucho que ya no podemos hablar solo de papá y mamá, podemos hablar de la hija con abuela, pero que la abuela no se mete en los límites que pone la hija como mamá, porque si la abuela le quita autoridad a la mamá, los hijos a los 14 años no les van a hacer caso ni a la abuela ni a la mamá, eso es psicológico. El problema es que a nosotros a los hijos les vemos chiquitos, de 4, de 5 años, ahí déjale nomás al guagua. Cuando tenga 16, 18 años está rompiendo un vidrio, está saltando, está matando. ¿Y qué dice? Déjale nomás al guagua. Pensemos, tengamos un poquito de sentido común porque ni siquiera es ponerte a leer un libro. No, solo es sentido común. Es sentir que yo no puedo decirle a mi hija cómo tiene que tratar a sus hijos si mi hija es la mamá de sus hijos. Eso es amor de abuelo. Eso es amor de abuelo. A veces no podemos dejar que los abuelos nos desacrediten a nosotros como hijos delante de nuestros hijos, porque nuestros hijos no nos ven con respeto nunca. Y a mí me fascina, ¿saben por qué me fascinan? Porque mucha gente que me llama me dice, oye, yo tengo 60, 70, 80 años y te escucho. Y a veces sí, me fascina que me escuche gente mayor porque les respeto, les adoro, pero también tengo que jalarles las orejas. Yo les he jalado las orejas a niños, les he jalado las orejas a los papás, les he jalado las orejas a todos. Hoy les tocó a los abuelos. Hoy les tocó a los abuelos. Porque los abuelos son hermosos, son lindos, pero son los que alimentan el ego familiar. ¿Sí se acuerdan lo que les decía el ego familiar? Pensar que mi familia tiene la razón de todo. Pensar que mi familia sabe cómo criarle al hijo para que sea exitoso y no. Yo sí pienso que cuando nosotros estamos en un contexto de familia, vamos a poner ejemplos, ¿no? Papá, mamá, tiene que ser decisión de papá y mamá la crianza de los hijos. Y en esta decisión tiene que haber el pasivo y el limitante. Eso es normal. Lo que no puede haber es alguien que sea limitante toda la vida, porque si no dicen es que mi papá es del malo. O que la mamá sea limitante toda la vida porque dicen mi mamá es la mala, no. La idea es conversar con tu pareja y variarse cada 3, cada 6 meses el que va a ser flexible y el que va a ser limitante. Eso se hace en una terapia de familia. Porque a veces la mamá dice, ya le aviso a tu papá. Eso dice la mamá. Hoy le aviso a tu papá que hiciste cosas malas. Llega el papá a abrazarle al hijo. Como ya le llenaron de cosas malas, el papá llega y le habla.
El papá nunca estuvo en el problema, el papá nunca supo qué hizo, pero venimos de ese sistema, de que el papá es el bravo, el papá es el que limita y la mamá solo es la que avisa. No, es que tú eres el papá y tú tienes que limitarles, no. Ya en el siglo XXI la mamá tiene que limitar, la mamá tiene que decirle también lo que está mal, el papá también tiene que acolitar, el papá también tiene que ser flexible, es del siglo XXI. Si es que tú eres de las mamitas o papitos que me dice, Andrés, a ver, yo soy un papá soltero. Andrés, yo soy una mamá soltera. Por eso, yo digo, los papás solteros creo que tienen más bendiciones que uno, porque cuando uno tiene a la pareja al lado, es una negociación de cómo criarle al hijo. Cuando uno es papá soltero, cuando uno es mamá soltera, es mi decisión cómo criarle al hijo. Ya en ese caso, tal vez si el papá le ve los fines de semana, sería hermoso que le dejes que le vea al papá todos los días. También dejarle que el papá tenga su espacio de límite y de flexibilidad. Pero tú también. Mira, a veces los seres humanos nos debilitamos tanto que cuando nos quedamos solo con hijos, a todos pedimos consejos. Entonces vamos a pedirle consejos a la amiga de la oficina. Mi hijo ya tiene enamorada, ¿qué hago? La amiga de la oficina le dice que le prohíba porque está todavía chiquito, va la mamá y le prohíbe. ¿A quién creen que va a generar incomodidad el hijo? ¿A la amiga de la oficina o a la mamá? A la mamá. A veces nosotros nos dejamos aconsejar de personas que ni siquiera tienen hijos. O a veces nos dejamos aconsejar de personas que tienen hijos grandes y no es lo mismo tener un hijo de 10 años en el 2000 a tener un hijo en el 2019. No es lo mismo. Yo le veo a mi Pietro de 5 años y yo me veo de 12. Porque yo jugaba con cosas que él todavía ahorita en 5 años está jugando. Los niños de hoy, por los estímulos tecnológicos y por los estímulos de los teléfonos, la parte cognitiva es más grande, más evolucionada. Entonces tenemos que nosotros ser conscientes con los límites que les ponemos. Mira, yo he hablado mucho de la educación Montessori y te invito a que me escuches en el canal Lo Sencillo de la Vida como la educación Montessori, pero hay un momento en donde el niño en la parte cognitiva entre los 5, los 7, los 8 años, tiene que saber que hay reglas, tiene que saber que hay limitaciones. No estoy hablando de golpes, ojo, estoy hablando de limitaciones. Uno tiene que comenzar a limitarle, a decir lo que es bueno y lo que es malo. En esas limitaciones llegan los problemas. Porque le limita a papá y mamá a veces literalmente le enoja. O porque le limita a mamá y a veces pues literalmente le enoja. No quería olvidarme de esto. Sí se han dado cuenta que a veces los hijos dicen, papi, me voy a una fiesta, dile a tu mamá. Y la mamá dice, mami, me voy a una fiesta. No, dile a tu papá. ¿Saben qué están aprendiendo los hijos? Indecisión. Nosotros a veces cuando nuestros hijos tienen 25, 30, 35 años decimos, ¿por qué mi hijo será tan indeciso? ¿Por qué mi hijo no podrá casarse? ¿Por qué mi hijo no...? Es por eso. Porque los papás le dieron decidiendo toda la vida. Entonces yo sí, hoy me ha gustado hablar del ego familiar porque el ego familiar sí se activa en las parejas. ¿Y cuándo se activa el ego familiar? Claro, cuando siento que como a mí me criaron, que como a mí me dijeron, que con las creencias que me pusieron, soy mejor que la otra persona. Entonces, ese ego familiar llega a ser tóxico cuando encuentra una pareja. ¿Por qué? Porque ahí comienzan a pelear. ¿De qué familia es la mejor? ¿Qué familia es la que estudió más, la más intelectual, la que le fue mejor? Entonces, de una u otra forma, nosotros tenemos que seguir concientizando que como seres humanos, como familia, como papá, como mamá, tenemos que ser muy flexibles en las creencias, tenemos que ser muy flexibles en las situaciones que la otra persona puede tener. La tolerancia, el aprender a respetar que mi pareja, el papá de mis hijos, viene de otra familia, de otra cultura, de otros paradigmas y que no va a ser lo que yo espero que haga como papá, como mamá. Él viene de otra formación. A veces cuando nosotros estamos ya en hogares establecidos, papá y mamá se viven criticando de que es que eres así, de que es que eres así. Obvio, somos diferentes. ¿Y quién dijo que la pareja tenía que ser iguales? No, siempre vamos a ser diferentes porque venimos con culturas distintas. Entonces yo te invito hoy a que tengas cuidado también mucho con el ego familiar. Cuando te convences de lo que te dijo tu familia, es la última razón o lo perfecto. Ese ego familiar va a hacer que sí, lastimosamente, pues tengas problemas con tu pareja. Estamos hablando hoy en las familias, en los hogares, cuando el ego familiar los divide.
asimilar poco a poco cómo nos criaron, qué me dijo mi papá, qué me dijo mi mamá, asimilar cómo era mi papá, asimilar cómo era mi mamá. Poco a poco nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, de cómo nos criaron, de cuál es nuestra cultura. Tal vez, pues, y lo digo abiertamente, hay personas que vienen de una educación más limitante, más agresiva, y tal vez sí, hoy son papás un poco alterados, pero eso no les quita de que sean malos papás, les criaron de esa manera. Igual pueden haber mamitas muy estrictas, muy determinantes y el papá más flexible que la mamá, pero así somos y así nos criaron. Y yo creo mucho y en eso estoy convencido de que a los hijos, pues dentro del amor que se les tiene, hay que aprenderles a limitar, hay que aprenderles a hablarles de reglas, de las cosas que se puede o no se puede hacer. Mira, yo soy de las personas que me fascina la educación Montessori. ¿Por qué? Porque en los primeros años el entorno se adapta al niño para eso, para darle seguridad. Tenemos que dejar que el niño juegue, que salte. Yo lo he dicho en algunos programas, no es que me estoy contradiciendo. En los primeros 5 años el niño tiene que saltar, jugar, romper. Su cerebro instintivo está evolucionando, está creciendo, tiene que generar ese estímulo de supervivencia, ser rápido. Pero entre los 5, 6, 7, 8 años ya tenemos que hablar con ellos de las cosas que pueden hacer, de lo que no pueden hacer, de las responsabilidades y de los límites. Yo creo que la forma más bonita de amar es limitar. Porque si tú terminas amando demasiado, no le limitas nunca y dejaste un problema para la sociedad. Entonces hoy te invito a que tú seas consciente si es que tienes el ego familiar, si es que tú eres de las personas que siente de lo que hizo tu familia es lo que certifica éxito. No, no. Hace que nos dividamos y hace que entre pareja peleemos. Yo creo que, y estoy seguro que poco a poco, pues, estas cosas o esta información que ustedes están recibiendo, pues la van a hablar con sus amigos, con su familia. Realmente hablar del ego hoy en el siglo XXI, y me voy a dar el gusto, porque a mí me fascina estar en el programa aquí en la radio, me voy a dar el gusto de hablar muchos egos que hoy se han alterado en el siglo XXI. La semana anterior hablamos del ego intelectual. Hoy estamos hablando de ese ego familiar que hace que nos peleemos entre pareja, que hace que nos peleemos por nuestros hijos, porque muchas veces nos desacreditamos delante de nuestros hijos. Nos desacreditamos delante de ellos. Es que tu familia, es que tu papá, es que tu mamá, como a ti te criaron de esa manera. Y es tóxico, porque pues el que recibe todo el daño es nuestro hijo. Y ahí es cuando yo digo, no nos santifiquemos. Porque a veces nosotros podemos ser pues muy criticones y todo, pero como papitos y mamitas estamos fallando en el ego familiar, porque el ego familiar también es una emoción que no nos damos cuenta. El ego familiar es una emoción que no nos damos cuenta. Voy a poner un ejemplo del ego familiar. Si en mi familia no comen chancho, entonces, pues si yo tengo una pareja que come chancho, entonces ya es mala o es incómoda. ¿Por qué? Porque literalmente come chancho. No. El ego familiar viene con esos paradigmas y esa cultura establecida por tu familia, no por la familia de tu pareja, por tu familia. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Es respetar la forma de crianza de tu pareja, que es de otra forma, distinta. Mira, ¿cuántas veces, y pues algún rato, algún programa voy a hablar también del ego espiritual, creo que ya lo hablé algún rato. Hoy en el siglo XXI el ego espiritual se ha alterado demasiado. Hoy en el siglo XXI, lo digo con todo el respeto del mundo, me hago vegano y me siento mejor. Entonces me hice vegetariano y me siento más sano, más santo. Entonces me hice animalista y me siento más bueno. Entonces comencé a defender derechos humanos y me hice más bueno. No, eso se llama ego espiritual. El ego espiritual también es complejo porque hay personas que terminan simplemente viviendo en una ficción, en una careta espiritual, en una película espiritual. Nosotros tenemos un cerebro instintivo y ese cerebro, como lo digo, es impulsivo. Todos gritamos, todos nos incomodamos, pero dentro del ego espiritual también está, vuelvo y repito, el generar cosas por sentirme más no está bien. Pero eso voy a hablar en otro programa. Estoy hablando del ego familiar. El ego familiar sí es demasiado tóxico. El ego familiar yo sí pienso que deberíamos hablar en todas las reuniones que tengamos con los amigos, porque el ego familiar también hace que discriminemos a las personas, que discriminemos a las amistades, que discriminemos a la familia de la pareja. Mira, yo creo y estoy seguro y vuelvo y repito, no, nadie tiene la autoridad para juzgar a papá y a mamá.
No todos hemos tenido las mismas oportunidades, no todos hemos tenido las mismas bendiciones, no todos hemos tenido las mismas situaciones. Mira, yo lo digo abiertamente, yo no sé cuántas personas me juzguen o no me juzguen, realmente no me interesa. ¿Por qué? Porque yo desde que he estado en los 14 años he estado solo, me he alimentado solo, he trabajado solo. Y muchas personas que no han estado en mis zapatos, no sé si hubieran logrado lo que yo logré, pero sí, no me interesa hoy que me critiquen. Porque de una u otra forma uno concientizó eso. Hay muchas personas, y no estamos hablando de niños, sino gente de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 años, que todavía tienen miedo a la crítica. Es que qué dirá la gente. Es que qué dirá la gente. Y viven en unas vidas más feas, más tóxicas, y por miedo a la gente no cambian. También es un ego familiar. Por eso me ha fascinado hoy hablar del ego familiar, porque en el ego familiar viene eso. El qué dirá la gente. No hagas esto porque qué dirá la gente. No hagas este otro porque qué dirá la gente. No te metas con él porque qué dirá la gente. Ese ego familiar uno tiene que tener cuidado porque también viene de una familia disque racista o blanca. Ese qué dirá la gente. Hoy te voy a explicar de dónde viene el qué dirá la gente. No sé si alguien te ha contado, pero yo te voy a contar. En Francia, en España existen las monarquías. Ojo lo que voy a decir. En España y Francia y en algunos lugares de Europa existen las monarquías. Los monarcas. Ellos viven de lo que dirá la gente porque son sus súbditos. Aquí en Ecuador, ¿dónde hay monarcas? Aquí en Colombia, ¿dónde hay monarcas? Aquí en Latinoamérica, ¿dónde hay monarcas? Aquí no existe monarquía. Aquí existía monarquía cuando estaba Atahualpa, cuando estaba Huáscar, ahí existía monarquía. De ahí no hay monarquía. Entonces, cuando vino Colón y cuando vino Pizarro y cuando vieron todos los que nos conquistaron, nos enseñaron a pensar de esa manera porque ellos venían de una cultura de monarcas. Por eso nos enseñaron a pensar de esa manera. ¿Qué dirá la gente? Cuidado a la gente te critique. Es que la gente, ¿qué va a decir? Yo hoy estoy en el siglo XXI y sigo escuchando gente y sigo escuchando personas que me dicen eso. Ay, doctor, ¿qué dirá la gente? Ay, Andrés, es que ¿qué dirá la gente? No somos monarcas. Y a los que no sabían de dónde sale esta frase del qué dirá la gente, hoy les cuento, hoy les informo de que no somos monarcas. No podemos vivir nosotros para la gente. Es más, cuando nosotros hablamos de la gente, ¿qué dirá la gente? O cuando nuestro papito y nuestra mamita dice que es que ¿qué dirá la gente? Esa gente son 2, 3, 4 personas que viven compitiendo con tu familia desde hace muchas décadas. Porque cuando hablamos de qué dirá la gente, 1000, 2000, 3000, 4000 personas. Pero en la casa nos metieron eso en la cabeza, en el ego familiar, estoy hablando del ego familiar. En el ego familiar nos metieron eso. ¿Qué dirá la gente? Y todavía nos mantenemos con esa frase tan ridícula. ¿Y por qué lo digo ridícula? Porque lastimosamente no vivimos en monarquías y aquí no nos interesa lo que dirá la gente. Yo creo que acá todavía todos estamos sin monarquías, no estamos iguales, todavía nos manejamos en sistemas democráticos en toda Latinoamérica, no hay monarcas. Y en el ego familiar también vienes con esa percepción de qué dirá la gente. Yo no sé cuántos adolescentes, espero no pase, pero yo no sé cuántos adolescentes hoy a veces se prohíben, sí, de tener amigos, de tener novios, por eso, porque el papito y la mamita dicen, ¿qué dirá la gente? Y ahora sí es una inseguridad o una frustración del papá, de la mamá, pues, que lo superen ellos. Y lo digo con todo el respeto. Vivimos con eso en el ego familiar y a nuestros hijos les criamos en el ego familiar con eso. Es que no te vistas, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué gente? 4 o 5 personas que te viven criticando y a veces están dentro de la misma familia. Lo digo con todo el respeto. A veces están dentro de la misma familia, los que te critican, los que te incomodan, y tú les llamas gente. El problema es que para los niños, para los adolescentes, cuando les decimos qué dirá la gente, ellos imaginan todo Quito. La gente, ellos imaginan todo el Ecuador. A mí me pasó alguna vez, y les cuento, no voy a decir quién fue, pero alguna vez hice un ejercicio en el tema de que tuve un paciente que me decía que le conocía todo Quito. Me decía, ay, no, es que a mí me conoce todo Quito. ¿Y qué dirá la gente? Yo salí una vez con terapia y me fui a Nayón a ver si es que le conocían. Y nos paramos en el parque y nadie le dijo nada. Me fui para la prensa, me fui para el centro de Quito. Es que yo quería saber que le conozca a la gente. Porque también eso, yo lo voy a decir con todo el respeto. Hoy en el Facebook todos son personajes públicos, todos son personas públicas. Me da chiste a mí, en serio. Todos son personas públicas en el Facebook, todos. Y eso también es del ego familiar.
Entonces, les contaba lo que me pasó con mi paciente, ¿no? Que ya fuimos a algunos lugares y se dio cuenta que nadie le conoce. Él vivía en una ficción en su mente, sintiéndose famoso con 3 o 4 personas que le conocían. Punto. Miren, cada uno es libre de hacer películas mentales, cada uno es libre de vivir en su ficción, pero no con los demás. No con los demás. Entonces, es importante hablar del ego familiar, porque dentro del ego familiar nos han criado con esta costumbre. ¿Y cuántas oportunidades no hemos perdido por ese feo comentario de qué dirá la gente? Mira, en el ego familiar viene hasta la dinastía. Yo las veces que me he caído cuando he jugado fútbol y cuando me he raspado he visto sangre roja. En serio, he visto sangre roja cuando me he raspado porque todavía juego fútbol y a veces manejo moto. Yo no sé en qué momento la gente en serio siente que es de sangre azul. Aquí en el Ecuador, en serio, en serio. Miren, quiero hablarlo algo con el respeto del mundo porque estamos hablando del ego familiar. Ojo, ese es el tema de hoy, el ego familiar. Yo quiero hablarles de ese ego familiar que a veces, valga la redundancia, tienen muchas familias que tal vez porque mejoraron un ingreso económico, ya se hicieron blancos, ya se hicieron de clase alta. Yo no sé, pero esas personas también demuestran mucho su inseguridad, porque dentro de ese ego familiar también a veces el tener dinero nos hace primero sentirnos más que otros. Eso nos hace. Entonces hay personas que, claro, ya hablamos la semana anterior del ego intelectual. Hoy en el ego familiar tal vez sí, la familia comienza a crecer, los hijos hicieron profesionales y comenzamos a sentir que somos de mejor clase. O comenzamos a sentir que somos de mejor familia. Hoy te invito a que reconozcas tus raíces, a que reconozcas los latinos y los mestizos que somos. Y que rompamos ese ego familiar de sentir que nuestra familia es de alta alcurnia. Y lo voy a repetir, porque así vivimos aquí. Hay personas en el Ecuador que todavía se sienten europeas. Si a esas personas que se sienten europeas les molesta muchas situaciones del Ecuador y discriminan y se sienten más que otras personas, yo les pregunto por qué no se van a Europa. Aprender a identificar nuestros errores, aprender a identificar los errores de la familia, también es aprender a cambiarnos, aprender a mejorar, aprender a evolucionar. A veces, pues, todo lo que nuestros abuelos, nuestros papás no pudieron hacer, nosotros como seres humanos lo podemos hacer. Yo te invito hoy a que quites o elimines el ego familiar. Uno tiene que eliminar el ego familiar porque a veces, pues, uno vive contando del abuelo que tuvo mucha plata, uno vive contando del abuelo que fue diputado, que fue presidente. Sí, pero ya pasó. Punto. A veces nosotros creo que te pedimos una oportunidad para que alguien de la familia salga y sea reconocido para que el ego de esa familia se altere. Entonces no podemos vivir en una relación, y ojo que hoy hablamos de cualquier relación en sí, papá, mamá, padres solteros, madres solteras, o a veces en la misma relación de amigos. A veces en la misma relación de amigos o de amistades hay el ego familiar, cuando uno se siente mejor que el pana, porque el pana tal vez es de provincia, porque el pana tal vez es un poco más mesticito, y lo digo con todo el respeto, yo soy súper mestizo, los que me conocen. Entonces, a veces en el ego familiar también está eso, ¿no? Uno va al colegio, a la escuela, a la universidad y divide y hace grupos porque se sienten de mejor clase. Entonces, el ego familiar es súper tóxico y el problema es que viene de la familia. Y como viene de la familia, pensamos que es bueno, pensamos que es la verdad absoluta o pensamos que eso es lo que tiene que ser, pues. Entonces, hoy te invito a que elimines el ego familiar, hoy te invito a que tú te des la oportunidad de aceptar la diversidad de pensamiento, de filosofía, de creencias, la diversidad de familias, porque hay muchas familias que no fueron tal vez con los mismos métodos que nosotros, pero son familias. ¿Y qué es lo lindo de uno conocer una chica y luego que sea la esposa y luego generar una familia, de que esa familia que hoy se organizó, que esa familia que hoy se empoderó, pueda sacar su método de vida y sobre todo pues que no haga daño a nadie, que no critique. Yo pues emocionado de que estén conmigo, como dije pues hoy les jalé un poquito las orejas de los abuelitos, lo único que yo quiero que ellos, como les digo, no es justo en algún momento pues de que
de que les desacrediten a los hijos delante de los nietos, de que les cuenten a los nietos de que los papás también eran así, porque los que van a tener problemas son los papás. Tal vez el abuelito ya se va, ya descanse, y el que se queda con el hijo es el papá, pues, y la mamá. Entonces yo solo les pido muy comedidamente de que los abuelitos aprendan a respetar las decisiones de la mamá, que los abuelitos aprendan a respetar las decisiones del papá. Porque a veces, pues como les ven igual como a hijos, les tratan como a niños y los nietos terminan viéndoles como hermanos a los papás inconscientemente. Esto pasa sobre todo cuando vives todavía con tus papitos o con tus suegros. Eso será un tema que hablaremos en otro momento. Pero sí, pues a veces no es que la facilidad económica te dé para salir, pero yo creo que debe ser un sueño de toda familia el salir, el no vivir por los mismos problemas que tiene obviamente la convivencia con papá o mamá de cualquiera de las dos partes, porque es complejo. Yo lo digo y lo digo con respeto. Cuando uno en la pareja y en la convivencia obviamente se encuentra con problemas determinados, porque la convivencia genera problemas y está bien, a todos nos pasa. Imagínense en convivir con alguien más que sea papá o mamá de mi pareja. Entonces siempre voy a sentirme menos, porque obviamente el ego familiar va a estar desde obviamente la otra parte, desde la persona que vive con la familia o desde la persona que vive con el papá o con mi mamá. No quería yo que se me escape, pero también a veces se dan las visitas. Nosotros a veces tenemos el ego alterado, el ego familiar alterado, porque visitamos solo a la familia de la mamá o solo a la familia del papá. Entonces, como visitamos solo a la familia de la mamá, entonces obviamente pues el ego familiar se va a quedar establecido en ese punto. No digo que no les visiten, pero debería ser equitativo. Si les visito a la familia de mi mamá, les visito también a la familia de mi papá. Y eso no tiene nada que ver, porque a veces dicen, no es que tu familia es agresiva, es que tu familia es problemática. Familia es familia, uno en la familia no escoge. A la final, pues cuando uno de una u otra forma pues concientiza una relación, lo más lindo es eso, o sea, respetar la familia que tiene la pareja, respetar las debilidades de la familia que tiene la pareja, para que nuestra familia mejore y rompa tal vez cosas que antes nos hicieron daño. Yo encantado de que estés conmigo. Acuérdate mi celular 0987 566 914, y también equinoterapia tenemos hoy en San Antonio. No quería escapar, tenemos precios súper cómodos. Tenemos equinoterapia desde $5 hasta quimioterapias de $30. Obviamente se determina el tiempo, pero el estímulo es casi el similar. La idea es poner una equinoterapia asequible, porque de una u otra forma hay equinoterapias aquí, pero son caras o están demasiado altas. Yo pues estoy encantado de dar este servicio de equinoterapia con mis caballitos, y como les digo y les repito, son precios extremadamente cómodos, muy muy flexibles. Tú comunícate al 0987 566 914 y pues reserva tu terapia de equinoterapia. Trabajo con caballos, tenemos hoy zooterapia, que también trabajamos con conejos y patos, que también son estímulos de niños de miedo. Comunícate con nosotros. Nosotros estamos ya con esta escuela de equinoterapia en San Antonio, y como te dije, con precios muy accesibles, porque la idea es brindar el servicio al pueblo, a las personas que necesitan. Entonces los precios son extremadamente cómodos. Que tengas una linda tarde. Te repito mi número: 0987 566 914. Estamos con equinoterapia en la mitad del mundo en San Antonio, y las personas que vivan al norte también estamos ya atendiendo en San Antonio de Pichincha. Que tengas una linda tarde. Chau, chau.